Vamos a nuestro primer tema de análisis el día de hoy. El Senado brasileño condenó a Dilma Rousseff por 61 votos contra 20 a dejar desde ayer de forma definitiva el cargo de la presidencia de la República de Brasil. Rousseff, del Partido de los Trabajadores, apartaba provisionalmente del cargo desde mayo. Tienen también un mes de plazo a partir de hoy para abandonar para siempre el Palacio de la Alborada, su residencia oficial durante 6 años, 2 mandatos y medio. Brasil culmina así el cambio de gobierno más traumático y esquizofrénico de las últimas décadas. La votación constituyó el último y esperado capítulo de un largo proceso de impeachment que comenzó el 2 de diciembre y que ha mantenido al país en suspenso. Sin embargo, la presidenta no ha quedado inhabilitada de la vida pública ha quedado más bien inhabilitada de la vida pública durante los siguientes 8 años, como si buscaba la segunda votación de la jornada. Rousseff decidió aguantar hasta el final y apurar todas y cada una de las fases, a pesar de que las previsiones aventuraban su fracaso casi desde el principio. Su resistencia era más simbólica que práctica, encaminada a dejar claro que no aceptaba ni aceptaría jamás el veredicto y que se sentía juzgada no solo de manera injusta, sino antidemocráticamente. Dijo la presidenta Rousseff: estamos a un paso de la concretización de un verdadero golpe de Estado. Dijo esto el lunes de esta semana, antes de que fuera separada definitivamente del cargo, doña Laura. Bien, y para hablar sobre ese tema nos acompaña Alejandro Barahona. Alejandro, buenos días, un gusto tenerte con nosotros. Vamos a hacer contacto contigo porque no sé, esta frase que me enviaron ayer me parece que muy reveladora. Vamos a ver cómo la valora nuestro analista. La votaron 54 millones de personas, la destituyeron 61. La comparte Alejandro Barahona. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, no es tan fácil como eso. Lo digo porque doña Dilma fue candidata a la presidencia y fue reelegida bajo unos criterios, digamos, no solo democráticos, sino también jurídicos. O sea, hay unas reglas de juego que había que cumplir. Entre ellos, precisamente, la posibilidad de ser enjuiciada por el Senado si se encontraba que efectivamente había alguna responsabilidad política, porque fue un juicio político, no judicial, eso se le olvida también a la gente, y la Constitución, las leyes de Brasil así lo determinan. Además es la segunda mandataria en la historia de Brasil, el segundo mandatario, porque antes fue un hombre, ahora es una mujer, perdón, el que es procesado por un juicio político y separado de su cargo. Ahora, Bien, vamos a tratar de establecer contacto con Alejandro Barahona, que ya nos estaba haciendo ese análisis tan necesario. Un análisis necesario que recuerda que el juicio que se le realizó a Dilma Rousseff justamente no fue judicial, sino fue por un carácter político, un mecanismo que parece extraño incluso a nuestro sistema político, porque por lo menos aquí en Costa Rica no existe algo parecido para destituir a un presidente. Y como lo decía don Alejandro Barahona, ya es la segunda vez que pasa en Brasil. Es la segunda vez. Es la segunda vez. Sí, bueno, lo que no me queda a mí claro es si, es decir, finalmente quitaron presidente sin encontrar o si encontraron esa responsabilidad política, ¿verdad? Finalmente, es destituir a un presidente. Destituir a un presidente y si ameritaba, según las acusaciones que se le hacían por parte de la oposición, destituir a la presidenta Rousseff por lo que se le achacaba, que era un manejo o un maquillaje del déficit de las cuentas del Estado para presentar números más positivos en su gobierno, que ya estaba atravesando por una situación difícil, y esto hay que aclararlo. El segundo mandato de Dilma no pasaba por un buen momento, la situación económica del país no venía bien, venía de enfrentar acusaciones de corrupción de algunos de sus altos funcionarios, no ella directamente, o sea, las acusaciones sobre el tema de Petrobras nunca recayeron en ella, pero sí había afectado mucho la imagen de su gobierno. La popularidad de Dilma estaba por el suelo antes incluso del proceso de impeachment. Y además, por supuesto, con el proceso detrás de ella y una figura tan cercana a ella, el presidente Luis Ignacio Lula, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero me pregunto, en una sociedad como la nuestra, un proceso de ese tipo, cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos ni la revocatoria, ni la revocatoria de mandato, ni nada de ello. Es decir,
Es un mecanismo extraño que tiene la democracia brasileña y que uno se puede preguntar qué positivo. Exacto, o qué tan peligroso puede ser, porque... ¿Qué tan arma de doble filo? Exactamente, y me parece que en este caso fue un arma de doble filo, por lo menos para el gobierno de Dilma, porque no le encuentran ninguna forma de acusarla judicialmente, pero a través de una acusación de carácter político, donde no la se pueden logra, destituir. exacto, donde no se logra realmente hacer una acusación de peso, la logran destituir, porque tenía una posición muy fuerte que dominaba el Senado, y eso fue lo que al final pasó para Así es. destituir. Bueno, ya logramos establecer el contacto con Alejandro Barahona, ahora sí lo tenemos. De nuevo, Alejandro, estabas diciendo que es por responsabilidad política. Gracias por acompañarnos en este análisis vía Skype en RTN Revista. Sí, gracias. No, efectivamente es un razonamiento político, no judicial, o sea, que no hay una sentencia judicial que haya obligado a separar a Dilma Rousseff. Inclusive el Senado tampoco encontró suficiente causa para inhabilitarla de la función pública, con lo cual, aunque no podría presentarse en el futuro inmediato como candidata, candidata a la presidencia, sí lo podría hacer para algunos otros puestos políticos si así a ella le interesara, o en general poder regresar también a la academia, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, aquí también hay otro elemento que hay que analizar, que era la otra cara de la moneda. ¿Quiénes son los que la están juzgando y en qué ambiente se está, digamos, realizando este juzgamiento político? El 58% de los diputados y casi 62% de los senadores, recordemos que el impeachment fue valorado en 2 cámaras, han sido cuestionados esos diputados y esos senadores o están siendo procesados por diferentes delitos. Eso quiere decir que en general la corrupción en los altos niveles políticos de Brasil es muy alto y es... Nuevamente tuvimos problemas para comunicarnos con él. Vamos a tratar de establecer un contacto más bien por otra vía para seguir hablando sobre este tema que sienta un precedente para algunos muy cuestionable en América Latina. E incluso para algunos no necesariamente algo nuevo, porque lo comparan incluso con el proceso que destituyó el presidente Lugo de Paraguay. Entonces, hay ciertas similitudes, hay diferencias, porque son dos países diferentes, con procesos políticos diferentes, pero que podría ir por ese lado, y los que van más allá, que dicen que eso es un tipo de golpe de Estado técnico o jurídico que ya había pasado con el gobierno de Lugo en Paraguay. Evidentemente hay diferencias de carácter jurídico, pero que ahora están utilizando esa forma la oposición para sacar de la presidencia a presidentes como Dilma. Ya establecemos contacto con don Alejandro Barahona vía telefónica. Ahora sí, don Alejandro nos decía justamente el tema de los casos de corrupción, los que son señalados, muchos de los opositores que ayer votaron para que la están juzgando, exactamente. Y que la están juzgando a Dilma Rousseff. Sí, esperemos que ahora telefónicamente sea más estable la comunicación. Sí, efectivamente, y eso decíamos que ha hecho que los partidos políticos que representan a los diferentes, digamos, diputados y senadores, se han apartado tratando de tomar distancia del centro en los casos de corrupción. Sin embargo, esto lo que también ha provocado es que los ciudadanos brasileños tengan un criterio, digamos, de corrupción generalizada en los partidos políticos. Y también yo diría que parte de este juicio político no es únicamente sobre, digamos, el maquillaje de los estados financieros para la campaña de reelección de doña Dilma, digamos, lo único que está en la mesa, sino que hay una serie, por supuesto, de problemáticas que se han confabulado en este proceso, como son la situación económica, desempleo del 11%, inflación del 7%, la crisis, digamos, económica más profunda de Brasil en los últimos 80 años, decíamos el tema de corrupción también, temas de que las materias primas que exporta Brasil están por los suelos. Entonces, ha habido también, esto ha profundizado el desencuentro, digamos, de la sociedad, que casi un 80% estaba de acuerdo en una separación de Dilma Rousseff, pero vea qué curioso, más o menos esa misma proporción está en contra de que Michel Temer sea el presidente, que es el vicepresidente que obviamente ocupará ese puesto. Entonces tampoco existe credibilidad del gobierno entonces que queda
frente a los brasileños. Y esto es un tema de la mayor atención, no solo en Brasil, sino en el resto de Latinoamérica, porque no basta solo con llegar al poder con legitimidad, sino también poderlo conservar durante el mandato. Entonces, todo lo malo que le pudo haber pasado a Dilma, le pasó. Recordemos que se filtraron informaciones entre ella y Lula para tratar también de evadir cierta responsabilidad de Lula en cuestionamientos sobre corrupción. Tiene que ver también con cómo el Poder Judicial, que es el poder que queda más fortalecido en Brasil, ha logrado proceder a una cantidad impresionante de políticos cuestionados por corrupción. Entonces, bueno, todo eso está en el ambiente. Claro que son elementos subjetivos que no deberían de estar siendo valorados, pero esto es un juicio político de nuevo, proceso político. Don Alejandro, ¿es esta situación de Dilma Rousseff el fin del Partido de los Trabajadores o por lo menos de sus aspiraciones a la presidencia en el próximo mandato? Bueno, queda muy golpeado el Partido de los Trabajadores por dos aspectos fundamentales. El desgaste, recordemos que el Partido de los Trabajadores estaba en el poder desde el 2003, o sea, estamos hablando más de 13 años en el poder, y este proceso. Sin embargo, ahora viene una nueva etapa. Ahora el Partido de los Trabajadores ya no es oficialismo. Entonces, esto le permitirá, por supuesto, desarrollar toda la experiencia que ha tenido el Partido de los Trabajadores desde la oposición. Y lo digo porque el Partido de los Trabajadores en la oposición ha sido durísimo y estamos frente a un gobierno que es débil y cuyo vicepresidente, se me había escapado ese detalle, también está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones por financiamiento irregular en la campaña. Entonces, yo no creo que esta crisis con esto termine, creo que la crisis en Brasil va a seguirse profundizando. Tendremos que también esperar el futuro inmediato en términos de las reacciones del resto de los países del continente y diría yo del mundo, las reacciones en las calles, ¿verdad? Para entonces poder tener una valoración un poquito más amplia de no solo las consecuencias que está implicando esto para Brasil, sino para el resto del continente. Y yo agregaría también desde esa perspectiva que efectivamente aquí hay una alerta en términos democráticos que está siendo, yo creo que seguido por la mayoría de los países, porque para algunos esto se trata de un golpe suave a la democracia. Y para una región que venía avanzando en términos democráticos, sin duda alguna esto pareciera un retroceso. Adelante, no. Se podría hacer una analogía, y eso lo comentábamos, don Alejandro, anteriormente. ¿Se puede hacer una analogía entre lo que pasó en Brasil y lo que sucedió con la destitución de Lugo en Paraguay? Bueno, la naturaleza es distinta, pero hay comunes denominadores. La mayoría de los representantes de ambas cámaras, en el caso de Brasil, eran de oposición, ¿verdad? En el caso de Paraguay también, pero recordemos que en el caso de Paraguay no eran cuestionamientos, digamos, administrativos, los que había, sino de otra naturaleza, ¿verdad? Pero le voy a decir algo que me parece más importante todavía que eso. Es el tema de que ahora se está analizando cómo Paraguay, Argentina y eventualmente Brasil buscarían un acercamiento hacia la Alianza del Pacífico y hacia los países, digamos, más centro-derecha del continente. Con lo cual vuelve a estar sobre la mesa esa división ideológica que está en el continente entre gobiernos de centro-izquierda y centro-derecha. Hablo de gobiernos, no de países. A mí, ¿cuáles son esas fuerzas que se unen? Es decir, vamos a ver, vos decías que va a quedar muy débil el Partido de los Trabajadores, Alejandro Barahona, analista. ¿Eso quiere decir que se puede llegar a desintegrar porque las mismas fuerzas opositoras a Dilma están allí adentro, en su propio partido? Sí, en esa coalición. ¿Se irá a desintegrar este partido? No puedo evitar decirlo, pero también es la otra pregunta. Siento como un tufo, digámoslo así, de que como ella era mujer presidenta, hay como todo ese grupo de, no sé, hay un elemento muy fuerte de misoginia casi detrás de esto, me parece. Bueno, mire, yo no puedo descartar que esa también sea otra variable que le podemos sumar, digamos, a los aspectos. A mí me gustaría personalmente pensar que ya esos temas tienen y deberían estar superados, ¿verdad? Pero lo cierto es que todavía tenemos cierta distancia para llegar
a ese punto de equilibrio de equidad, especialmente cuando hablamos del poder. Y situación similar también ha ocurrido y puede ocurrir en Costa Rica. Por eso el tema tiene que ser, digamos, avanzado no solo desde las nuevas generaciones de educación, sino desde los partidos políticos. Pero regresando, digamos, al tema de los trabajadores, yo no creo que el Partido de los Trabajadores esté en un riesgo de desaparecer, pero sí está obligado a renovarse por el desgaste normal y porque había centrado toda su, digamos, todo su liderazgo sobre dos figuras fundamentales: Lula, que también está siendo indagado, y la misma Dilma Rousseff. Entonces, si los dos de alguna manera están saliendo aquí afectados, la gran pregunta es, ¿tendrá la capacidad el Partido de los Trabajadores de reconfigurarse y aprovechar, digamos, otros liderazgos que estoy seguro deben de haber dentro de ese partido? Yo creo que en general, para el próximo proceso electoral, los brasileños van a ser muy quisquillosos en términos de la relación que puedan tener los candidatos con todos estos casos de corrupción, ¿verdad? Yo creo que no solo el Partido de los Trabajadores, los demás, pero usted me lo preguntó, los partidos de los trabajadores, creo que van a estar obligados realmente a renovar sus liderazgos. Inclusive podría ser hasta delfines políticos los que pudieran salir al frente como candidatos, para tratar entonces los ciudadanos de que efectivamente sean guiados por personas que no estén implicadas en estos casos, principalmente corrupción. Que ese, digamos, usted utilizaba una palabra, creo que era ese hedor que hay. Yo creo que lo que está también detrás de esto es un hedor de corrupción, y está siendo aprovechado digamos, por los mismos partidos políticos y políticos representados en ambas cámaras. Pero a nivel ciudadano yo creo que va a haber un mensaje muy fuerte y tendremos que ver la capacidad de los partidos para interpretar esa realidad. ¿Qué va a pasar con el de los trabajadores? Don Alejandro Barahona, analista internacional, ¿qué va a pasar ahora con los casos, las investigaciones por corrupción de muchos de los senadores y políticos que acusaron a Dilma a partir de ahora? Porque esto también podría afectar al gobierno de Temer. Bueno, mire, ahora hay una presión en el Poder Judicial, creo yo que se va a aumentar desde el punto de vista social, porque evidentemente aquí se le está cobrando, digamos, a Dilma, y hago un paréntesis, perdón, que se nos había tal vez olvidado. Recordemos que hasta ahora en ninguno, digamos, de los cuestionamientos y señalamientos a Dilma ha estado el tema de corrupción, ¿verdad? Sin embargo, se ha dicho, bueno, es difícil creer que ella no tenía información de lo que estaba sucediendo a su alrededor, y no hablo de ella solo como presidenta, sino cuando acompañaba a Lula, inclusive desde el Consejo de Administración, era la presidenta del Consejo de Administración de Petrobras, pero hasta ahora no ha habido ninguna evidencia que haga prever que Dilma se enriqueció sobre, digamos, los casos de corrupción que hay. Pero regresando entonces a la pregunta, básicamente va a haber una gran presión al sistema judicial para que entonces proceda no solo a investigar y a hacer cuestionamientos, sino a sentenciar a muchos de políticos, y perdón que se me había también olvidado, y empresarios que están ligados a todos estos casos de corrupción. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que va a haber reacción en las calles. Yo no creo que esto pase sin que haya reacción. Ya hubo. Claro, pero digo de manera sostenida. Sí. Una manifestación de poner ayer fue fuerte esa protesta, ¿verdad? Que hubo en las calles, convocada por estudiantes y opositores al impeachment. Claro. Y creo que esto se va a sostener en el tiempo, ya no solo en términos del proceso del impeachment contra Dilma Rousseff, sino inclusive contra el gobierno. Y esto va a seguir entonces debilitando. Yo no creo que el actual gobierno brasileño tenga mucho margen, digamos, en el tiempo que le tocará cumplir. Y cuidado, y esta investigación también sobre el vicepresidente podría inclusive continuar sorprendiendo en Brasil, de manera que recordemos que si además el vicepresidente fuera encontrado responsable y separado también de su cargo, tendría que convocarse a hacer elecciones, y durante ese plazo el presidente de la Cámara de Diputados asumiría temporalmente también el cargo. Entonces, por eso yo no creo que la decisión que observamos esta semana sea una decisión que logre tranquilizar no solamente las calles, sino también los mercados, porque la situación económica brasileña no solo afecta a Brasil, está afectando los indicadores de toda América Latina. Entonces, bueno, esas son variables también
que están sobre la mesa a la hora de analizar un tema tan complejo como este, ¿verdad? Digo, porque no podemos hoy lograr recopilar todos los temas que tienen que ver, pero sí por lo menos introducirlos. ¿Va a cambiar en algo o puede cambiar en algo las protestas en Brasil a la situación que ha pasado el día de ayer? Mire, a ver, yo diría que difícilmente, pero como es un proceso político, ¿verdad? No podemos descartar nada en política. Yo creo que efectivamente el tema, digamos, frente a esta realidad que tenemos, se vuelve un tanto novedosa, aunque también saco a colación, ya es el segundo mandatario que es procesado por impeachment. Entonces, el primero fue Fernando Collor. Entonces, aquí también tenemos ese elemento, digamos, gravitando. Y bueno, va a depender también mucho de las reacciones del resto de, como les decía, de los países. Ya Venezuela y Ecuador inclusive han convocado personal diplomático a sus sedes. Habría que ver las reacciones de Argentina y Paraguay. Recordemos que Macri tampoco es que salió reconociendo y estableciendo relaciones muy profundas en términos diplomáticos con Temer. Ya ahora habría que ver si mantiene esa posición o la cambia. Y bueno, y en el resto del continente, cuáles serán, digamos, las posiciones que asuman los gobiernos también. Y dentro de eso cuenta también la posición del gobierno costarricense. No hay ningún gobierno hasta el momento que haya reconocido abiertamente o apoyado o salido a apoyar a Temer. A Michel Temer. Mire, yo no tengo esa información. Creo que probablemente entre esta y la próxima semana podremos ya identificar no solo esos gobiernos, sino la tendencia que implique, digamos, esos diferentes reconocimientos. Me pregunto, eso quiere decir que entonces la crisis en Brasil, ¿cuánto le queda a Temer para estar en el poder? Es la pregunta, ¿verdad? Tienen los días también contados, los meses contados. Un mandato muy corto, realmente. Un mandato muy corto y además con una posibilidad de que haya un incremento de protestas que empezaron desde ayer y la desestabilización en el Brasil. Mire, lo llevo todavía a una situación más grave. No solamente el tiempo está en contra, porque el mandato termina en 2018, sino que tiene todo el proceso de investigación en contra de él. Pero además, recordemos que él hizo varios anuncios cuando él asumió como presidente en ejercicio, renovó todo el gabinete, con lo cual también dio un mensaje muy contundente de que no estaba asumiendo temporalmente el cargo, sino, digamos, por el resto del periodo, adelantándose inclusive el resultado del impeachment. Y esa renovación del gabinete fue tremendamente, yo diría, digamos, poco inclusiva. Lo digo porque prácticamente todos hombres blancos, edades similares a la de él, de arriba de los 50, y casi también una tendencia de empresarios. Y eso fue acompañado de los anuncios de que el resto del mandato se iba a concentrar en política económica para tratar de equilibrar la situación en Brasil. Sin embargo, la gran pregunta es, bueno, ¿a qué nos referimos con esa política económica? ¿Será una continuidad en un balance entre una economía abierta como la brasileña, pero con un componente social que se le reconoce a nivel internacional, ha sacado a muchos brasileños de la pobreza? ¿O más bien estaremos frente a experiencias tradicionales de privatización de empresas públicas y debilitamiento de los programas sociales? Entonces, eso también va a tener una incidencia directa en esas manifestaciones en las calles y en su respaldo en las diferentes cámaras, respaldo que tiene que construir. Recordemos que el vicepresidente no es parte del Partido de los Trabajadores, todo lo contrario, es miembro de uno de los partidos, digamos, más conservadores de Brasil. Y esto también lo digo porque el cálculo que tendrán probablemente es poder quedar en una posición ventajosa de cara a las próximas elecciones. Para eso los resultados tendrán que acompañarlos y las condiciones pareciera son totalmente adversas para lograr avances significativos, especialmente si esto afecta, digamos, las calles y los indicadores sociales. Muchísimas gracias, Alejandro Barahona, analista internacional, por ponernos en perspectiva este tema. Así es.